Muy buenas tardes a todos. Los invitamos a tomar sus asientos, así como a poner en modo silencioso sus dispositivos móviles. Vamos a dar inicio a esta ponencia. La Universidad Vasco de Quiroga y el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Construyamos juntos una cultura de paz. Para comenzar, les presento a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa, Unidad Santa María. Maestro Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Maestra Carla Isamara Hernández López, secretaria ejecutiva del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación. Asimismo, saludamos a los miembros del Comité Directivo del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación, a los alumnos, docentes y colaboradores de esta institución, así como a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Para continuar, cedo el micrófono al maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la UBAC. No sé si es relajo o qué, porque nunca me echan porras, pero muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Carlos, que nos viene aquí a impartir esta charla, la maestra Lidia, secretaria administrativa, a la maestra Carla y Samara también, que está participando en el Consejo Michoacano para la Construcción y Reconciliación de la Paz. Y pues también saludo al maestro Wilfrido, expresidente municipal de Morelia, que él pues es un activista, una persona muy activa, promotor de la paz también con los trabajos que realiza. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos los académicos, personas que también nos acompañan en esta tarde, a ustedes muchachos, jóvenes, este tema es muy relevante y creo que el día de hoy vamos a aprender muchas cosas, muchos enfoques. Dicen que la realidad es poliédrica, que no se ve desde un solo ángulo, sino que para poder contemplarla, pues hay diferentes visiones y creo que el día de hoy el maestro Juan Carlos nos hará favor de plantearnos esa visión. Nos va a abrir mucho también la conciencia acerca de lo que es tener un ambiente de paz. Y en este momento, pues pues es muy urgente. Ustedes lo saben, ¿no? Que hemos pasado en México y seguimos pasando todavía por dificultades acerca de inseguridad y muchas cuestiones de violencia, pero la paz se puede perder incluso personalmente nosotros en nuestro propio interior, partiendo de ahí y se refleja también en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en todos los ambientes donde nos relacionamos. Y creo que en este momento sí es oportuno que reflexionemos, tanto hombres como mujeres, acerca de una reeducación para poder entender también esta dinámica y también poder confrontar los nuevos tiempos que exigen pues una mejor dinámica de convivencia, lo que exige ahora la realidad social. Y la educación pues es un medio importante, diría yo, de los primeros, de los más excelentes para la promoción de la paz. Partir, por supuesto, desde la familia. Cada uno de nuestra familia tendríamos que ser promotores de la paz. Hay veces que lamentablemente, pues sabemos, hay conflictos, pero no desistir nosotros en el esfuerzo de ir construyendo una relación familiar de la paz. Y también aquí en la universidad, dentro de los alumnos de clase, ustedes chicos, pues que poco a poco vayamos todos juntos aprendiendo mejor lo que significa vivir en paz para así reflejarlo posteriormente en nuestra vida profesional. Y pues ahora también, pues en esta realidad de esta semana que estamos también pues en una vivencia de lo que significa el cuidado de la mujer, el aspecto de su seguridad y todo lo que significa, y por supuesto ya
el tema de la paz pues implica muchas cosas de justicia y también ahí tenemos que desaprender y aprender todos, porque hay cosas que no alcanzamos a ver por esta realidad poliédrica que les comentaba. Pues bueno, para mí es muy importante pues reconocer también la vinculación que ha estado realizando el Consejo Michoacano para la Construcción y Reconstrucción de la Paz, en esta vinculación con las universidades, con las empresas, con el gobierno, con las asociaciones, y creo que es muy valioso todo esto. Por favor, que le den un saludo al señor arzobispo, a todos los miembros del consejo, y que pues poco a poco vayamos también nosotros con paso firme, aunque sea lento, pero firme, siempre hacia adelante, construyendo una mejor dinámica social para que todos podamos vivir en paz en el futuro y que nuestros hijos, porque pronto los van a tener, pues también les dejemos ese legado. Muchas gracias y felicidades por este evento. Gracias, maestro. Le agradecemos, señor rector, por este mensaje. Ha llegado el momento de presentarles al maestro Carlos Juárez, becario de Rotary Pro Paz, es licenciado en Economía, cuenta con 2 maestrías, una en Gestión Pública y otra en Políticas para el Desarrollo Internacional, esta última por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz, incluyendo gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones de sociedad civil. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y diversas ciudades de los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes, líderes religiosos, servidores públicos, policías, personal militar y empresas. Desde 2017 es director en México del Institute for Economics and Peace, así como director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Sin más preámbulo, recibámoslo con calurosos aplausos. Sí, muchas gracias. Gracias. El Instituto para la Economía y la Paz y el Institute for Economics and Peace es lo mismo, no se crean, no se dejen apantallar por doble cargo. Pues muchas gracias, es un honor para mí estar hoy con ustedes. Agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga. Por la mañana tuvimos una sesión muy interesante, muy rica, con legisladoras y legisladores federales y locales. Entonces, pues hoy aprovechamos también para platicar con ustedes. Solo para darme una idea del grupo que estamos hoy reunido, quisiera escuchar pues quiénes son más o menos, ¿no? Veo que hay estudiantes, ¿sí? Quisiera escuchar de qué carreras. Veo también que hay compañeros que trabajan en la universidad. Quisiera escuchar en qué áreas, no sé si se puede. Sí, más o menos allá, sobre todo los jóvenes, pues ya se pusieron ahí atrás. ¿Qué carreras estudian? ¿De aquel lado? Comunicación. ¿Semestre más o menos? Ok. ¿Quién estudia comunicación? Levante la mano. Tenemos mayoría. ¿Qué otras carreras allá, compañera? ¿Cine? ¿Quién estudia cine? Muy bien, bien. ¿Director favorito? ¿Qué? Bueno, allá de aquel lado, ¿qué otras carreras hay? Psicología. ¿Quién más estudia psicología? Está muy bien. ¿Otra carrera decente? Nada más, esa, cine, psicología, comunicación, bien. Y de nuestros compañeros que laboran acá en la universidad, ¿en qué áreas están trabajando? ¿Perdón? ¿Posgrados? Muy bien. Muy bien. Graciela, ya. Ama de casa. Dice, nada más soy ama de casa. Con eso, ¿qué más? Miembro del consejo, claro. Profesor también. Muy Rufrido. Carla del consejo. De este lado. Está ahí apoyando en la rectoría. Muy bien, compañero. Okay. Tenemos invitadas especiales también. Muy bien. Muy bien. Pues miren, quiero hacer esta primera, bueno, allá atrás, compañeros, ustedes, comunicación, muy bien. Y pues el equipo acá que nos están ayudando con la parte tecnológica.
Quise hacer esta primera ronda de presentaciones muy así informal para que vean la diversidad del grupo que estamos aquí hoy. Eso siempre es interesante, porque si no hablamos solamente entre los que siempre hablamos y no enriquecemos con otros puntos de vista la conversación. Yo le he llamado a esta conferencia La paz desde su complejidad, porque ojalá que podamos mostrar en esta sesión que la paz es un bien, la paz es una aspiración, la paz es algo que sucede en nuestra sociedad, pero que implica una gran complejidad, no es una sola cosa, son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Aunque a veces alguien diga, no, muy fácil, agarra rápido y no es tan sencillo. Y la pregunta de por dónde comenzamos. Más que por dónde comenzamos, yo quisiera que nos preguntáramos qué puedo hacer yo para construir la paz. Así en primera persona. Bueno, este es más o menos, en términos generales, los 3 momentos que yo quiero recuperar hoy. Quiero plantear un panorama general de las violencias en México. Va a ser quizás una parte más pesada, más oscura. No hay buenas noticias, la verdad. Quiero hablar de qué es este concepto de paz positiva, cómo lo queremos construir y finalmente a qué se refiere el término de construcción de paz. Bueno, este instituto para el que yo trabajo, ya poco lo mencionamos, es el Instituto para la Economía y la Paz, es un centro de investigación global. ¿Podemos regresar una, por favor? Centro de investigación global, está fundado y basado en Australia, tiene presencia en todo el mundo, aunque las oficinas centrales están en Sydney. Tenemos oficinas en Bruselas, en La Haya, al sur de África, en Nueva York y en México. Yo estoy a cargo de la oficina de México, desde donde atendemos el país y buena parte de Latinoamérica también. La que sigue, por favor. Quizás el producto más conocido por lo que es reconocido este instituto en el mundo es por la elaboración del Índice de Paz Global. Esta es una medición de los niveles de paz en 163 países. Ante la pregunta de cuáles son los países más violentos, los más pacíficos, ¿debería viajar ahí o no? ¿Por qué? Pues nosotros ofrecemos este recurso que es el Índice de Paz Global. México ha ido perdiendo posiciones, estamos hoy en la posición 137 de 163 países. Hemos venido empeorando, como ya se imaginarán. Y desde hace 9 años, bueno, el índice global lo hacemos desde hace 15 años y el índice de paz de México lo hacemos desde hace 9 años. Y es este mapa que tenemos aquí, bueno, es más que un mapa, es una medición de las 32 entidades, donde pintamos de rojo lo más violento o menos pacífico y de verde lo más pacífico. No sé si alcanzan a ver, pero Michoacán, ¿en qué lugar está? De los 32, del más pacífico al menos pacífico. 25 de 32 Michoacán. Estamos muy abajo, la verdad. No es buena noticia. Sabemos, ustedes saben qué es vivir en Morelia, qué es vivir en Michoacán. Yo por ahí, no sé si se mencionaba en mi presentación, pero yo soy de Acapulco, entonces también tengo algo de experiencia la verdad, tengo algo de experiencia en lo que es vivir con miedo, lo que es estar en medio de balaceras, no poder ir libremente por los lugares donde antes me sentía seguro, cuidar a mis hijos, estar preocupado por qué va a pasar con mi ciudad, ver a mucha gente irse cuando estalla la violencia y sobre todo este sentimiento de impotencia de no saber qué hacer. ¿Qué hago cuando veo toda esta violencia en mi ciudad? Acapulco era un centro turístico de talla internacional, no el Cancún, era el Ibiza del mundo, Acapulco en los años 60. Y de pronto ha venido cayendo a pique y hoy pues está muy disminuido, ¿no? Y sobre todo la calidad de vida de las personas se ha venido deteriorando. Miren, la idea de poner este mapa aquí con colores, y no sé si hasta allá lo alcanzan a ver, pero lo que vemos es que la violencia se va concentrando en algunas regiones. Si se fijan, aquí hay una gran mancha roja, en el centro del país hay otra, sobre el Pacífico Sur hay otra gran mancha, acá está otra línea roja y Quintana Roo. No es casual, esta violencia se mueve a partir de algunas dinámicas muy claras que nosotros estudiamos. Vemos, por ejemplo, que hoy los mercados de drogas ilegales en el mundo van cambiando. Y antes Estados Unidos demandaba muchísima marihuana, o sea, consumía muchísima marihuana que llegaba sobre todo de México.
estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, etcétera. Pero de pronto empieza una ola de legalizaciones en los Estados Unidos. Es legal ahora cultivarla, producirla, procesarla, portarla, consumirla en la mayoría de los estados, y esto necesariamente cambia las dinámicas de exportación ilegal de marihuana. Pronto empieza a haber una gran demanda de amapola, que es esta hermosa flor que se cultiva sobre todo en Guerrero, que al rayar el bulbo que tiene, desprende una goma, una leche, como una parte pegajosa, un líquido pegajoso, que se utiliza para producir algunos productos del opio. Hay una nueva demanda, cambian los mercados, y ahora lo que estamos viendo es un tercer cambio en los últimos 10 años, en el que ya no se demanda amapola, sino que ahora lo que se demanda es productos derivados de opioides sintéticos, fentanilo sobre todo. ¿De dónde viene ese fentanilo? Pues ese fentanilo viene de China, sobre todo, de este lado, por el Pacífico, entra por donde se puede entrar, donde se puede corromper autoridades. Ya no viene la cocaína necesariamente de Brasil, de Colombia, que viene de Sudamérica, sino que ahora entran más precursores químicos por acá. Ahorita vamos a ver un poco de esos datos. Se instalan laboratorios clandestinos en el centro del país, y esto necesariamente reconfigura las violencias. Por eso es que van a encontrar que no están en el fondo de la tabla como estados más violentos, los que a lo mejor en el imaginario colectivo pensaríamos que siempre están ahí. A mí siempre me sorprende ver a estos 5 estados más violentos. Uno esperaría ver ahí a Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, ¿no? Sin embargo, tenemos estados que, pues hasta hace 10 años, antes, un poco menos de 10 años, tenían otra vocación, otra dinámica social mucho más boyante y en mejores condiciones. Los estados más pacíficos, pues Yucatán tiene una dinámica muy particular, se ha mantenido con niveles muy bajos de violencia. Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Hidalgo tienen serios problemas, tienen grandes desafíos, pero cuando los comparamos con el resto del país, pues están mejor calificados unos que otros. Algunas tendencias. Miren, quiero que vean en esta diapositiva el amplio rango de datos que tenemos disponibles. Y nosotros producimos este índice de paz de México, está disponible en línea para que lo descarguen, para que lo consulten. Nosotros lo hacemos con la gran ilusión de que estudiantes como ustedes puedan argumentar proyectos, iniciativas, ideas, ensayos, trabajos universitarios desde la argumentación de la paz y del combate y la prevención de las violencias. Acá espero yo que encuentren alguna justificación para algunos de los proyectos que desarrollan. Y por eso es que quiero que vean el gran espectro de violencias que medimos. Vemos, por ejemplo, que en 2021 se rompieron todos los récords relacionados con violencia de género. Nunca en la historia del país había habido tanta violencia sexual, nunca había habido tanta violencia familiar, nunca había habido tantos feminicidios. Y aunque la violencia sexual y familiar no necesariamente son contra las mujeres, en la realidad sabemos que en la mayoría de los casos son cometidas en contra de mujeres, niñas y algunos grupos minoritarios. Nunca había habido tantas personas desplazadas en México, nunca había habido tantas personas desaparecidas, nunca había habido tantos periodistas asesinados como en los últimos años y especialmente en el último año. Vemos con una gran preocupación que cada vez más se gasta dinero público en fuerzas armadas, en militares, en fuerzas relacionadas con el ejército, y cada vez se invierte menos en fortalecer los sistemas de justicia, donde uno va a poner una denuncia. Las policías locales están muy abandonadas. Todo se ha concentrado en el gasto militar. En México, y esto ya a lo mejor es más cercano a sus intereses y preocupaciones, el homicidio por arma de fuego es la principal causa de muerte para la población entre 15 y 35 años. Esto es la mayoría de este auditorio que está, yo no, pero ustedes sí están en este rango. ¿Cuál creen que sea la principal causa de muerte para jóvenes entre 15 y 35, la principal causa de muerte en los Estados Unidos? A ver, más fuerte. Fentanilo. La crisis de muerte de jóvenes hoy en Estados Unidos se llama sobredosis de fentanilo. No sobredosis de drogas en general, de fentanilo exclusivamente. Una droga y sus variantes, los opioides sintéticos, 50 veces más potente que la heroína, imagínense. Si ya de la heroína sabíamos que, hablando de cine, hay una película durísima que se llama
Requiem por un sueño, donde hablan de los efectos de la heroína. Ya de la heroína sabíamos que una primera dosis te puede matar y que es dificilísimo salir de la adicción de heroína por una sola dosis. Bueno, el fentanilo es 50 veces más potente, 50 veces más dañino y pues además es mucho más, ¿cómo decirlo?, más rendidor o más costo efectivo en su producción. Entonces, yo lo voy a decir así un poco burdo, pero lo que antes cabía en un tráiler lleno de marihuana, hoy cabe en la mochila que traigo colgada en la espalda en fentanilo. Ese es el equivalente en dinero. Entonces, imagínense qué difícil es, si ya era difícil cuidar el tráfico de drogas en ese sentido, pues el fentanilo es mucho más complicado. No vamos a entrar hoy en temas de regulación, que creo que ahí hay una gran conversación que tenemos que tener, si conviene o no conviene y por qué empezar a legalizar. A mí las primeras señales me dicen que el país que en el mundo inició la guerra contra las drogas y dijo a todo el mundo, persigan las drogas, es el país que hoy está liderando la desregulación, por ejemplo. Esto ya es un poco para cuestionarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Estados Unidos? ¿Perseguimos o no perseguimos? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? Lo cierto es que esta falta de regulación hoy está matando a nuestros jóvenes en México y en Estados Unidos. ¿Cuál creen que sea la principal causa de muerte para niños a nivel primaria en los Estados Unidos? De 6 a 12 años. ¿Cuál? ¿Quién dijo eso? Que se retire por... No, no es cierto. No, tiene razón. Sí, tiroteos. Sí, disparo por arma de fuego. Perdón que haga chistes con esto, pero disparo con arma de fuego es la principal causa de muerte para niños de primaria. Entonces, si un niño de primaria muere en los Estados Unidos, lo más probable es que haya sido por un disparo de arma de fuego. Imagínense. Si un joven muere en los Estados Unidos, lo más probable es que haya sido por una sobredosis de fentanilo. Y si un joven muere en México, lo más probable es que haya sido por un disparo de arma de fuego también. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que las drogas, las armas que están asesinando niños en las aulas de las escuelas en Estados Unidos, cuando cruzan las fronteras son las mismas armas, las mismas empresas que las producen, las mismas tiendas que las venden, con gran facilidad. Es más fácil comprar un arma de fuego que una cerveza, si eres menor de edad en Estados Unidos. Las armas que están matando a los niños en Estados Unidos, cuando cruzan la frontera para México, matan a nuestros jóvenes de este lado, para producir el fentanilo que exportamos y que mata a los jóvenes de aquel lado otra vez. Entonces es un intercambio de muerte, de armas, de drogas ilegales, de corrupción, de sufrimiento y de mucho dolor. Perdemos mucho en ese trasiego, en ese intercambio. Ya les decía, la marihuana cayó drásticamente en la última década. México exportaba casi el 100% de la marihuana a Estados Unidos que se consumía allá y ahora la demanda cayó 90%. Ya prácticamente no es negocio producir marihuana para ningún grupo delincuencial. Sin embargo, la demanda de fentanilo creció 870%. O sea, esto que está matando a los jóvenes en Estados Unidos aumentó su demanda y su consumo 870%. Entonces, esto explica en buena medida cómo van cambiando los mercados. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Cristian, gracias, Cristian. Esta es la evolución de las tasas de homicidios, no me voy a detener demasiado acá, pero solamente para que se den una idea de en qué lugar estamos a nivel nacional, México tiene la octava tasa más alta de homicidios. Es decir, solo 7 países en el mundo tienen una tasa de homicidios más alta o matan a más personas por cada 100,000 habitantes en el mundo. Medimos la actividad de la delincuencia organizada, vemos de nuevo un cambio, cada vez menos hay delitos de alto impacto, cada vez baja más el secuestro y la trata, pero cada vez sube más la extorsión y el narcomenudeo. También tenemos algunas hipótesis al respecto. Creemos que la estrategia del gobierno federal, que ya lleva 3 sexenios, no es exclusiva de un sexenio, es la misma estrategia que no ha cambiado. Está decapitando, está cortando los liderazgos de los grupos delincuenciales, estos se fragmentan, luego atrapan o asesinan a los siguientes líderes, se multiplican, y esto es como una hiedra, este personaje mitológico que le cortaban la cabeza a una serpiente y salían 2, y le cortaban esa y salían 2. Estamos frente a una multiplicación de células criminales, cada vez más pequeñas, cada vez más violentas también, cada vez con más armas, cada vez con más poder corruptor y cada vez más locales. Por eso es que creemos que aumenta el narcomenudeo y la extorsión, que son fenómenos mucho más locales. Ya no podemos
operar a nivel transnacional, pero operamos aquí extorsionando el mercado municipal, a los vendedores ambulantes, a los comercios locales. Cuando desglosamos los delitos que se cometen con violencia, encontramos que hay robo y asalto, que están más o menos estables, pero la violencia familiar y la violencia sexual están creciendo de manera desproporcionada y muy alarmante. Cada vez más vemos que la violencia contra las mujeres y contra las niñas está creciendo. Yo no sé si han escuchado, tal vez probablemente sí, esto que en los Facebook, en el Twitter, en el Instagram, o hasta en el TikTok, por ahí opinamos en redes sociales y decimos, la violencia no tiene género, ¿no? Cuando vemos toda esta conversación sobre feminismo, no, la violencia no tiene género, a todos nos afecta igual. Puede ser, pero cuando vemos quién comete las violencias, podemos estar seguros de que la violencia tiene género. En México se cometen 35 millones de delitos al año, chiquitos, grandotes, fuertes, graves o menores. 35 millones. De esos 35 millones de delitos, el 85% son cometidos por un hombre o un grupo de hombres. 85%. ¿Cuántos comete una mujer o grupo de mujeres? No. Hay un 10% que no sabe, perdón, sí que feo. No sabemos. Hay un 10% que no sabemos quién los comete porque no se investiga. Hay un 3% que se cometen hombres y mujeres en combinación, y las mujeres en este país cometen el 2% de los delitos. Una mujer o un grupo de mujeres, exclusivamente, contra el 85% de los hombres. Y cuando vemos este tipo de delitos, violencia sexual, violencia familiar, el 98, 97%, dependiendo del delito, son cometidos por hombres o grupos de hombres contra mujeres. Entonces, en ese sentido, la violencia sí tiene género, claramente. Y esto nos apunta a los hombres. Necesitamos en este país abrir la conversación entre hombres, entre varones, sobre cómo es que vamos a desactivar esta violencia que hemos estado aprendiendo, que hemos estado reproduciendo. Pero esa es una tarea que nos corresponde a nosotros, a los hombres. Mencionar es un indicador. En México medimos cuántas personas están en prisión y no tienen una sentencia condenatoria. Es decir, no sabemos si son inocentes o culpables. La estimación es que en los penales estatales, hasta un 42% de la población carcelaria no tiene una sentencia. Es decir, de cada 100 personas en prisión, 42 no sabemos si son inocentes o culpables. Algunas personas llevan 7 años en la cárcel acusadas de un delito que ameritaba 2 años de prisión, esperando condena. O sea, les hubiera convenido declararse culpables, purgar los 2 años y salir libres al segundo año. Que eso no es justicia tampoco, ¿no? Vamos a hablar un poco más de lo que hemos encontrado en temas de género. Nunca había habido en la historia del país tantos feminicidios, 1,004 feminicidios en 2021 reportados y registrados. Estamos frente a un fenómeno preocupante y no es solamente los 3 casos que se viralizaron en los últimos meses, los que llegan al Twitter, los que logran reproducir los medios de comunicación. Todos los días están sucediendo feminicidios. Feminicidio entendido como, lo que sabemos es que es el asesinato de una mujer por una motivación de género, por ser mujer. Esto a veces es difícil de explicar, está legalmente muy claro. Hay una serie de criterios que dicen si el cuerpo se encontró así, si la situación fue así, si el agresor fue así, qué tipo de criterios implican que sea un feminicidio. Pero a veces no es tan simple de entenderlo. Yo se los explico como se los he explicado, por ejemplo, a la Guardia Nacional o a los militares, porque hay muchas quejas sobre esto. Bueno, es que ya ahora cualquier cosa es feminicidio. ¿Cómo sabemos si es por causas de género? Les pongo 2 ejemplos. Un ejemplo. Imagínense que una persona va en la noche, altas horas de la noche, va caminando por un pasillo muy oscuro, muy solo, y allá en el fondo 5 personas se acercan para intentar asaltarle, darle sus pertenencias. La persona que viene sola, en el forcejeo, se resiste al asalto y le matan. ¿La víctima era hombre o era mujer? ¿Qué piensan? ¿Saben o no saben? ¿Quién sabe? Pues no se puede saber. Tal vez era hombre, tal vez era mujer, no lo sabemos. Les pongo otro ejemplo. Una persona va a altas horas de la noche caminando por un pasillo, por un callejón oscuro. 5 personas allá no tratan de asaltarle, tratan de violarle, abusar sexualmente de esta persona.
Al forcejear, al forzarle, en el forcejeo le asesinan. ¿La víctima era hombre o era mujer? Si tuvieran que apostar. Sí, sí, era una persona, pero si tuviéramos que apostar, yo diría que, ¿sí? ¿Quién opina que era mujer lo más probable? Si fuera hombre, tal vez, puede ser que sea hombre. Si fuera hombre, ¿qué clase de hombre sería o qué perfil de hombre sería? ¿Algún miembro de la diversidad sexual? Pues yo no digo que a los hombres heterosexuales no se les viole, pero las estadísticas son mínimas en ese sentido. Y yo, así es que yo le explico a veces a los militares, que son puros hombres, cuando, bueno, a ver, no sé qué opinan ustedes los hombres, ¿no? Me dicen, cuando yo voy caminando por un pasillo oscuro, me voy imaginando y me empieza a dar miedo, veo unos tipos allá al fondo, a ver cómo me va. ¿Qué pensamos que nos puede pasar? ¿Qué? ¿Qué nos va a pasar? O sea, ¿qué nos preocupa? Me van a golpear, me van a robar, pero en el privilegio de los hombres está el que no estamos pensando a ver si no me violan, ¿no? Puede ser, también puede que suceda, pero no es lo más común. Las mujeres van solas en un callejón oscuro, ven 5 tipos que las empiezan a seguir, ¿qué es lo que más les da miedo? Y dicen, esto no lo digo yo, lo he escuchado de mujeres, dicen, ojalá que nada más me roben y me golpeen, ¿no? O sea, ya, no pasó nada, gracias a Dios, nada más el jaloneo y me quitaron todo lo que traía. Gracias a Dios, qué bueno. Ay, qué bueno que está. Sí, sí han escuchado esta conversación, ¿no? Otro ejemplo, para dejar claro este tema del género. Una persona llega a su casa y encuentra que su pareja no ha preparado la comida y no ha limpiado la casa. Se enoja quien llega, golpea a su pareja y le mata. ¿El agresor era hombre o era mujer? ¿Y la víctima? Seguro habrá algún caso en el que es al revés, pero la gran mayoría, si tuviéramos que apostar. Entonces, ahí está muy claro. Yo digo personas, pero ustedes ya saben a qué me refiero, porque es muy claro cuando hay una motivación de género, cuando es una situación de violencia más cotidiana. Cuando miramos cómo es que se asesina a las personas en México, vemos que a los hombres, al 71% de los hombres que son asesinados se les mata con un arma de fuego. Y al 57% de mujeres, asesinatos de mujeres no tipificados como, no registrados como feminicidios, se les mata con arma de fuego. Cuando sí es un feminicidio, que es lo que les acabo de poner como ejemplos, la mayoría de los homicidios se cometen con otros medios, así se llaman. Así lo registra el Secretariado Ejecutivo a nivel nacional. Otros medios son golpizas, estrangulamiento, una lista terrible, ¿no? No quiero repetirla ahora. Pero yo lo que les quiero resaltar aquí con estas gráficas es que cuando se trata de un feminicidio, cuando a una mujer se le asesina por motivos de género, por ser mujer, pues, o en las dinámicas de género, no estamos frente al fenómeno de delincuencia organizada y armas de fuego que está de este lado. O sea, a veces decimos la violencia terrible, los homicidios, sí, porque los cárteles, las armas. Bueno, esa no es la dinámica de un feminicidio. Además, que normalmente la víctima es alguien cercano, perdón, el victimario es alguien cercano a la víctima. ¿Qué decimos? Pues que en México las mujeres y las niñas no están seguras en los espacios donde deberían sentirse seguras. A 1 de cada 5 mujeres le asesinan en su hogar, en su casa, en su cuarto, en su recámara. A los hombres no les pasa esto, a los hombres 1 de cada 13 es asesinado en su hogar y bajo dinámicas completamente distintas. Lamentablemente no hemos estudiado lo suficiente, no hemos profundizado, no registramos información suficiente para entender qué diablos está pasando, pues. Mire, se llaman 48% de los feminicidios son otros medios. Es una manera de decir, ahí, arrúmbenlo en otro lado, ¿no? No sabemos, quién sabe, no nos interesa. Tendríamos que estar desglosando estas estadísticas diciendo, ¿cómo que otros medios? Entendamos entonces cómo están sucediendo los feminicidios, es la mitad de los feminicidios. ¿Qué pasa? ¿Quién comete estas violencias? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Los conocía? ¿No los conocía? ¿Qué está pasando? ¿Cómo este país? O sea, la pregunta en el fondo es, ¿cómo nuestro país se volvió un país feminicida? Violento, que asesina mujeres, que golpea mujeres. ¿Y cómo es que los hombres en México nos volvimos así de violentos contra las mujeres? Y entonces somos hombres violentando a otras mujeres, a las mujeres, a otros hombres, a los niños, a los adultos mayores, a los que son diferentes, a los que son iguales que yo, es decir, hombres cometiendo violencia.
Algunos datos sobre Michoacán, no me quiero detener aquí, me gustaría seguir avanzando. Estos datos los pueden consultar en el índice de paz. Bueno, ya, perdón que les dé este recorrido tan tétrico, tan deprimente, pero pues queremos saber en dónde estamos parados. Esta es un poco la radiografía, así en 20 minutos, de la violencia en el país y de la violencia que Michoacán también vive, porque Michoacán no es ajeno a lo que pasa en el país. Quiero decirles, hay muchas violencias sucediendo al mismo tiempo en estos mismos espacios. A veces pensamos que la única violencia o la más importante es la delincuencia organizada, porque es muy impactante, porque logra ponerse en los encabezados de los periódicos, porque es la que nos está pues causando más miedo, pero hay muchas otras violencias mucho más graves. Quiero decir entonces, ¿qué es violencia? ¿Qué es paz? Hay que distinguirla del conflicto. Aunque el conflicto, la palabra conflicto tiene una serie de acepciones o de significados negativos, es muy común que digamos, oye, yo no quiero conflictos, yo mejor no me meto, no digo nada, oye, aguas con esta persona, es muy conflictiva, ya cayó mal. En realidad el conflicto no es inherentemente negativo o positivo, no tiene nada de malo. El conflicto es natural, las personas vivimos en conflicto. Yo tengo un conflicto cuando me empieza a oler la panza y me dice mi panza, oye, hay que meternos algo de comida porque ya es tarde. ¿Cómo se atiende el conflicto? Yo entro en conflicto cuando no me gusta cuánto me están pagando en mi trabajo, digo tengo que hacer algo, cambio de trabajo, me capacito, hablo con mi jefe, negocio otro salario. Yo entro en conflicto cuando no me gusta cómo me está tratando mi pareja y le digo, pareja, pues vamos a tratarnos mejor. Si no, pues búsquese otro marido, otra pareja. Pero no sé si me explico. El conflicto manifiesta una necesidad que no está satisfecha. Esto no tiene nada que ver con la violencia. La violencia es otra cosa. ¿Alguien nos ayuda a leer estas definiciones de violencia de este lado? Por favor, alguien que alcance a leer. Fuerte, claro. Gracias. ¿La de abajo, por favor, de una vez? ¿Han escuchado esto que se dice ahora muy comúnmente por personas de mi generación y más mayores? Dicen, es que ahora todo es violencia, ya no se le puede, ya no le puedes dar una cachetada a nadie porque ya es violencia, ¿no? Casi, casi. Bueno, ya no puedes insultar a alguien porque ya es violencia, todo es violencia, ¿no? ¿Sí lo han oído o no? Pues es que la violencia definida por los expertos son acciones, obviamente, palabras como los insultos, pero también actitudes. Y también estructuras, ya, ¿qué son las estructuras? Sistemas, ¿qué son los sistemas? Ya eso es mucho más abstracto, ¿no? Pues hay un modelo económico, hay una universidad, hay un gobierno, hay una institución, hay escuelas, hay familias que pueden ser violentas y que van causando un daño físico, obviamente, psicológico, bueno, pero también un daño social, incluso un daño ambiental. La mayoría de las definiciones más nuevas de violencia ya incorporan el elemento de medio ambiente como una forma de violencia que se comete contra el medio ambiente, pero también se comete contra nosotros. Sí, todo este daño medioambiental, pues es un suicidio prácticamente de la especie humana. Y a mí no me gusta cuando dicen hay que cuidar al planeta. Mira, el planeta ahí está, no se va a descolgar de su órbita, no se va a caer al piso de su órbita. El planeta ahí va a estar por millones de años. Los que se están extinguiendo y van a perecer somos nosotros, la especie humana. Y surgirán otras especies, sobrevivirán las cucarachas o no sé qué especies van a sobrevivir, así como se extinguieron los dinosaurios y otras especies. En términos generales, decía la otra definición, todo lo que impide que una persona alcance su máximo potencial, su desarrollo humano, yo diría el bienestar pleno y la felicidad, cualquier cosa que impida esto puede ser considerada una forma de violencia. Y esa definición ya es más corta, pero mucho más amplia en lo que incluye. ¿La que sigue? Decía yo, hay muchas violencias sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente. Y aunque a veces pues la inercia nos lleva a pensar que esta es la violencia, en realidad hay otras. ¿Puedes ir pasándolas poco a poco, por favor, Cristian? Un bloqueo carretero que impide que las personas lleguen a su lugar de destino, la represión de los policías hacia los manifestantes y estudiantes de esa manifestación, la que sigue, las condiciones en que esos policías a su vez ejercen su labor policial. ¿Se fijan cómo es como una cadena? Los que violentan acá son violentados acá y los que violentan acá, los policías, son violentados en las condiciones infrahumanas. Yo no sé
si ustedes saben lo que significa ser policía en México. ¿Cuánto ganan? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuál creen que sea el horario de un policía en nuestro país en promedio? Un policía municipal, estatal. ¿Saben qué es 48 por 48? Trabajan 48 horas seguidas y descansan dos días seguidos. Claro, ustedes que se han desvelado haciendo algún trabajo de última hora, bueno, no sé si pasa en esta escuela, pero a lo mejor ustedes que se han desvelado saben que uno no puede acumular horas, o sea, uno puede intercambiar horas de sueño. No dices, bueno, pues ahorita 3 días no duermo y luego repongo 3 días, pues no funciona así el cuerpo, ¿no? En México hay instituciones policiales que hacen trabajar a sus elementos 72 horas seguidas. Es inhumano, es imposible. Es más, pues no, sabemos que no están despiertos las 72 horas. ¿Cuánto ganan? Yo en algún punto les decía a un grupo de empresarios en Jalisco, les decía, ¿por cuánto dinero? Criticaban mucho a la policía. Tienen razón, no están haciendo bien su trabajo las policías. Pero le decía a este empresario, ¿usted por cuánto dinero arriesgaría su vida todos los días? No, bueno, no me refiero a eso. No, pues, pero contesten, ¿cuánto hay que pagarle a usted? No, pues yo soy empresario. ¿Cuánto? Imagínese que tiene que trabajar de algo y que su trabajo es arriesgar su vida por una bola de desconocidos que además no le respetan, no le reconocen, le humillan, lo ven con desconfianza. ¿Cuánto hay que pagarle? No pudo decir una cantidad. Digo, 1 millón al mes, 3 millones, ¿cuánto? Póngale un número a lo que le cuesta a usted o le costaría a usted hacer una labor de policía. Dijo, no, la verdad es que no hay precio, no lo haría. Bueno, entonces, ¿por qué usted pide que por 8,000, 6,000 pesos al mes estas personas estén arriesgando su vida? Que no duerman 2 días, 3 días. Y aparte los estamos humillando, los estamos menospreciando todo el tiempo. Claro que no se portan bien, claro que no es la policía que nos merecemos y que queremos, pero acá la lógica es que queremos que nos cuiden, pero nosotros no los cuidamos a ellos. Todas las conversaciones sobre derechos humanos con policía tienen que ver sobre cómo ellos tienen que respetar los derechos humanos de los demás. ¿Y ellos qué son? ¿Robots? ¿Máquinas? ¿Humanos de segundo nivel? Pues todas las conversaciones tendrían que comenzar hablando de los derechos humanos de los policías y de las policías. La privación o la mala calidad de un servicio público, la que sigue, por favor, Cristian. ¿La corrupción? ¿Creen que sea una forma de violencia o no? La que sigue. Niños viviendo y trabajando en la calle, ¿será violento? La que sigue. Un programa de televisión, inofensivo, simpático, muy popular, pero que va haciendo burla de la identidad de estas personas. ¿Cómo se llaman ellos? El sketch, ¿saben? El sketch se llama Los Nacos. Y él es el Víctor, una parodia de un conductor de microbús, la Nacasia y la Nacaranda. Y estos actores y estos programas también, digo, yo los he visto, no estoy juzgándolo, no quiero arruinarles el programa. Es chistoso, yo me he reído mucho con ellos, pero hay que cuestionarlo también. También estos programas, este programa tiene un sketch o una parodia sobre una persona homosexual, sobre una persona con sobrepeso, sobre todos los países de Latinoamérica tienen uno o varios personajes del indito, la indita, ¿no? Aquí tenemos a la India María, hay otra comediante más reciente que no me acuerdo cómo se llama, que hace un personaje de indígena. Es decir, un programa, la comedia, el humor de un país que hace burla de la identidad de diferentes grupos de la población, podríamos también interpretarlo como una forma de violencia, porque hace burla de lo que esas personas son y va matizando sus carencias y va planteando como chistoso algo que en realidad pues es una tragedia, que el 70% del país viva en pobreza y que no tenga una educación adecuada. Bueno, pues insisto, muchas violencias sucediendo simultáneamente. Yo no sé si se habían preguntado este juego de imágenes que les pasé muy rápido, si algo de esto se habían preguntado si era violento o no era violento. Si son tantas violencias hay que clasificarlas. Y aquí esto creo que es como la base, el fundamento de la clasificación de violencias. Mucho ojo acá, jóvenes, mucho ojo, mujeres,
porque para mí, en mi opinión, es el argumento de por qué no hay una broma que sea hiriente y que no sea violenta, o por qué ahora cualquier cosa es considerada violencia y ahora ya no aguantan nada, son una generación de cristal, ya no quieren, no sé si lo han escuchado, ¿no? Bueno, dice Johan Galtung que hay una violencia que es visible y que él hace la analogía del iceberg. El iceberg es un cuerpo de hielo donde podemos ver en la superficie una pequeña parte arriba, una punta, pero por debajo subyace una gran masa que sostiene a esa punta que es visible. La masa de abajo es invisible, está por debajo de la superficie. Y dice que hay una violencia visible y que normalmente le llamamos violencia, así en general, a lo que en realidad es apenas un tipo de violencia, que es la violencia directa. Bullying, insultos, homicidios, golpes, cualquier evento, y esta es la definición de violencia directa, cuando hay un evento en el que hay una víctima, un victimario y un daño claramente identificable y concreto, esa es una forma de violencia directa. Por eso entra el bullying, los homicidios, todo la parte en la que normalmente llamamos la violencia, la criminalidad. La que sigue, por favor. Pero dice Galtung que por debajo de esas violencias directas está una violencia estructural, un sistema educativo, por ejemplo, que solamente aprecia ciertas inteligencias y no todas. Un sistema económico que les ofrece empleos mal pagados, condiciones precarias, sin prestaciones sociales, horarios extenuantes, muy competitivo, y luego les dice, pues no le echan ganas, chavos, échenle ganas, no quieren trabajar, ¿o qué? Ahí está el trabajo, ¿no? Agárrenlo. No, pues es que esta generación parece que ha entendido que hay que encontrar balances en la vida y no quiere llegar a los 40 años con gastritis, divorcios, infartos, etcétera, ¿no? Este sistema político que premia la corrupción y le da mejores puestos a los más corruptos y castiga a los más honestos. Este sistema de salud que está privilegiando ciertas zonas, pero se ausenta de donde más hace falta. La corrupción, las instituciones, las leyes que pueden ser injustas. Lo que es legal no necesariamente es justo y no necesariamente es pacífico, puede ser violento. Son estas estructuras. Es decir, todo lo que ya estaba ahí, las reglas del juego que estaban aquí cuando yo nací y que van a permanecer después de que yo me muera. Yo no decidí nacer en México, un país machista. Yo no decidí ser mujer en un país donde se le paga menos a las mujeres, donde las van privando de algunos espacios, que va cambiando afortunadamente, pero ustedes no decidieron nacer aquí, ni nacer en este tiempo, ni bajo estas estructuras. Y una cultura también, que puede ser violenta. Lo que me enseñaron en la casa, mi familia, con mis hermanos, mis padres, mi barrio, mi colonia, mi familia más amplia, mi escuela, mi religión puede ser muy violenta. Los valores, los sentimientos, las actitudes. Aquí caben todos los machismos, clasismos, racismos, discriminaciones, homofobia, misoginia. Todas estas, desagradables situaciones, ¿no? De las que somos víctimas. La cultura nos dice quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo nos relacionamos como consecuencia de quiénes somos? A mí me dijeron que yo era hombre, a mí me dijeron que la reconozco a usted como mujer y eso significa algo. A mí me dijeron que cuando cumpliera cierta edad ya no era joven, ya era adulto. A mí me dijeron que los que estaban en la edad de ustedes eran jóvenes y eso significa algo también. Y nos relacionamos a partir de las identidades que vamos construyéndonos o que nos construyeron. Estas violencias de abajo son invisibles, dice Galtung, no las vemos, no las cuestionamos, por eso podríamos pasar frente a un niño de la calle, no preguntarnos nada, no preocuparnos, pues ahí decidieron estar. A muchos niños les gusta vivir en la calle, pues déjalos, ¿no? Los pobres son pobres porque quieren, los jóvenes no quieren trabajar, las mujeres, pues también ellas educan a los machistas, es decir, vamos buscando muchos matices, muchas justificaciones, muchos argumentos y justificaciones entre comillas, ¿no? Falsas justificaciones para hacer más tolerable la violencia directa. Les pongo un ejemplo. Sabemos que las personas tienen derechos, que somos iguales, todos crecemos y merecemos el mismo trato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? A mí me educaron en unos valores, entre comillas, familiares,
donde me dijeron que yo era un hombre y me hicieron, no explícitamente, pero a lo largo de mi vida, que es todavía más poderoso, la lista de cosas que significa ser hombre en este país. ¿Quién atiende a quién? ¿Para qué nos sirven a los hombres las mujeres? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? Cuando empecé yo a tener atracción por otras personas, era muy claro si eres hombre, qué preferencia o qué orientación sexual debes tener, heterosexual, obviamente, porque yo veía que quienes eran diferentes, quienes eran homosexuales, pues no merecían respeto, nos burlábamos, se hacían chistes, se humillaba. La Iglesia católica ahora va cambiando, pero condena la homosexualidad desde hace muchos años, la rechaza. Las leyes no le reconocen derechos a las parejas del mismo sexo, hasta hace muy poco ya va cambiando. Todo eso yo voy aprendiendo. Veo los programas cómicos, veo las caricaturas, veo todo va muy orientado hacia la heterosexualidad y esta parte heteronormativa, pues, ¿no? Luego aprendo de sexualidad con la pornografía, pues no hay donde más aprender en el país o en el mundo. El monopolio de la educación sexual lo tiene la pornografía. Ahí se aprende la sexualidad. Y una pornografía, pues, que va cada vez más violentando a las mujeres, que es cada vez más agresiva, cada vez más, pues yo diría, salvaje y más cuestionable. Bueno, todo esto sucede aquí abajo, todo esto es mi formación, es mi entorno, yo no he violentado a nadie, simplemente soy producto de mi contexto, de mi realidad. Y luego veo acá arriba que están golpeando a una persona en la calle, a un joven. Y pues yo digo, caray, espérense, no, lo están golpeando entre varios tipos a un chavo, ¿no? Oye, déjenlo. Y luego me dicen, no, espérate, es que se estaba besuqueando con otro hombre, ¿no? A lo mejor es un ejemplo más anacrónico, más de mi época. Ya cada vez vemos menos estas escenas, pero decimos, oye, no es que se estaba besando con otro, dos hombres, ¿cómo? Pues si aquí somos tan conservadores en este municipio, en este país, pues somos la tierra de Pedro Infante, ¿no? Ah, no, entonces vamos, bueno, está bien. Oye, le está pegando ese señor a esa señora, ¿no? Un hombre a una mujer. Oye, está mal, déjalo, es su esposa, algo habrá hecho, ¿no? Dicen, los de nuestra generación sabemos más de estos ejemplos. Afortunadamente ya no se ve tanto. Lo que quiero ponerles como ejemplo con estos casos es cómo aquí abajo, compañeros allá atrás, si pueden, nada más tantito, porque se escucha su conversación. Lo que sucede es que aquí abajo se van construyendo matices, argumentaciones, aparentes justificaciones, ideas arraigadas que van matizando la violencia directa, al grado de decir, bueno, es que también estos chavos, ¿por qué se ponen aquí en público, no? Bueno, es que también la señora algo habrá hecho para que su marido... Bueno, es que la violaron, pero pues también cómo iba vestida, iba sola, la dejaron sus amigas, lo han escuchado, ¿no? Nada de eso justifica la violencia directa. Y sin embargo, construimos esos argumentos, recurrimos a ellos y los vamos inconscientemente utilizando para hacer más tolerable esta violencia directa de acá arriba. Dice Johan Galtung que si desactivamos lo de abajo, logramos desactivar lo de arriba. Solo quiero, en este panorama de violencias más amplias, donde pues yo diría, no es que nos consideremos violentos, pero cuando abrimos este abanico de violencias mucho más sutiles, mucho menos visibles, pues tal vez todas y todos quepamos ahí diciendo, pues a lo mejor yo no he golpeado a nadie, pero sí la verdad es que he contribuido al machismo, sí me he burlado de alguien diferente, no he sido solidario o incluso he permitido que sucedan cosas y me quedo nada más como testigo. Y eso ya implica una forma de ser violento. La invitación es que reflexionemos y nos llevemos de tarea preguntarnos, ¿soy víctima de alguna de estas violencias? ¿He cometido yo alguna de estas violencias? Y sobre todo, pues, ¿quién soy, no? Éticamente, ¿a qué me convoca esto? ¿Qué me provoca? Yo les diría, así como los youtubers o como los influencers ahora que dicen los 3 puntos, ¿no? Para combatir estas violencias, yo les diría 3 cosas que podemos hacer. 1, revisar las violencias propias y desactivarlas. Es decir, ya yo no lo había pensado, ya me doy cuenta que es violencia, renuncio a cometerla. 2, no permito violencia sobre mí.
Porque al cuidarme, al negarme a recibir estas violencias, ya estoy también construyendo paz y ya estoy contribuyendo a reducir la violencia, la que yo recibo. Y tercero, lo que podemos hacer, si ya desactivé mis violencias, si ya no permito que me violenten o busco ayuda, pues ayudo a alguien que esté viviendo violencia. No hay que ir muy lejos, es la persona de al lado, el vecino, salgan a la calle, la primera persona que se crucen probablemente es víctima de alguna de estas violencias. Hay que solidarizarnos. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es la paz. Si la violencia, las violencias, si se fijan, lo decimos en plural, las violencias, no es una, son varias. Si las violencias son diversas, son complejas, son amplias, son varias, las paces también tendrían que ser igualmente complejas. Hablamos de una paz que es negativa, y no es que sea mala, no es que no la queramos, es una paz negativa porque nombra la paz a partir de lo que la paz no es. Decimos que queremos vivir en paz, que queremos, eso significa que no queremos violencia, no queremos homicidios, no queremos tener miedo. Si se fijan, muchas veces nombramos lo que no queremos. Pero ¿qué es lo que sí queremos entonces? Es decir, nombramos la enfermedad, pero no nombramos el estado de salud al que aspiramos. Cuando lo nombramos en positivo y decimos, bueno, ¿cómo se llama esa paz cuando sí sucede? Estamos hablando de la paz positiva. Si pudiéramos ver el triángulo que les presenté hace un rato, la parte visible de las violencias directas sería lo opuesto a la paz negativa. La paz negativa es la seguridad pública, la ausencia de violencia directa. Pero cuando transformamos la parte baja del triángulo, cuando de veras empezamos a atender las raíces de las violencias, donde se construye, donde se cocinan las violencias, estamos hablando de la transformación de las instituciones, las actitudes, las estructuras, la cultura, y ahí es donde ya se pone más interesante el asunto. ¿Cuáles son los factores que impulsan una sociedad pacífica? Pues en el Instituto para la Economía y la Paz nos hemos dado la tarea de registrar, de analizar, de establecer modelos, y hemos concluido que haciendo la analogía de la salud, es decir, si la violencia es una enfermedad, pues hay que estudiar la enfermedad, hay que estudiar a los que se enferman, pero también hay que estudiar a los pacientes o a los sujetos que están sanos, a los que se recuperan más pronto, a los que no se enferman, a los que son inmunes. ¿Qué tienen, de qué características tienen estas personas, estas sociedades, estos países que los hace ser más resistentes a la violencia o recuperarse más pronto de una crisis? Y lo que hemos encontrado es que hay 8 factores fundamentales. La paz en el largo plazo tiene que ver con gobiernos que funcionan bien, con menor desigualdad social. Es decir, no digo que todos tengamos lo mismo, pero es que las brechas en México son muy amplias. No sé si lo han pensado, hace rato les decía a los diputados y diputadas, es que con lo que vale un reloj de una persona que presume en redes sociales o amigos que nosotros tenemos, lo que vale tu reloj, con eso le puedes dar de comer a 10 familias durante 2, 3 años en Oaxaca, en Guerrero, las zonas más pobres, Chiapas. No estoy exagerando. Yo tengo amigos que compran relojes y que con ese dinero podrían salvar 100 vidas, comprando pequeñas medicinas nada más. ¿Cómo es que llegamos al punto en el que hay gente que tiene mucho más de lo que puede gastar en varias generaciones y hay gente que no sabe qué va a comer al ratito en su primera comida del día? Y luego estamos muy orgullosos de tener al hombre más rico del mundo, ¿no? Es mexicano, bien, viva México. No significa nada, menos, pues, vergüenza, ¿no? ¿Cómo es que tenemos al hombre más rico del mundo en nuestro país, en este mismo país donde los niños no tienen ni un suero para que no se mueran de diarrea? Si no saben de qué estoy hablando, hay que salir de nuestras burbujas en las que vivimos. Privilegio, porque todo esto está sucediendo allá afuera. ¿Cómo es posible que a una mujer le desaparezcan a un hijo y se dedique a tocar puertas a ver quién le quiere abrir, quién la quiere escuchar? Y lo único que recibe son portazos en la nariz, burlas, risas. Salen a manifestarse las familias que buscan a sus desaparecidos, que les mataron al hijo, y la gente les pita y les mienta la madre. Huevones, pónganse a trabajar, yo lo he escuchado. Oye, ya a este nivel en el que ni siquiera estamos escuchando, que no somos capaces de empatizar con la persona que sufre, pues estamos entonces hablando de una desigualdad no solo económica, sino de una desigualdad de justicia, de una desigualdad de voz, de una desigualdad de muchos sentidos. La libertad de expresión es un pilar fundamental también, y el papel que juegan los medios de comunicación. Sé que hay muchos estudiantes de comunicación hoy, pues la labor que juegan los medios de comunicación, las redes sociales, ampliando y magnificando
la voz de la opinión pública, llevando el sentir de la gente a niveles que se logren masificar, es una labor fundamental para construir la paz, porque funcionan como contrapesos de poder. Entonces, no es tan fácil ser gobierno corrupto si hay medios que te están vigilando y te denuncian. No es tan fácil ser un empresario egoísta, corrupto, ilegal, si tienes medios de comunicación que te están vigilando, que hacen periodismo. Las relaciones entre vecinos, la forma en que las personas establecemos relaciones de confianza, de colaboración para atender problemas. Y digo vecinos, pero se refiere a los miembros de una comunidad. Yo aquí les preguntaría, ¿cómo están las relaciones al interior de la universidad, de esta institución, de esta casa donde ustedes pasan más tiempo que en sus propias casas, ¿no? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo se llevan? ¿Qué identidades están presentes? ¿Todas las voces se escuchan? ¿O hay gente que no la pasa bien? ¿Hay gente que está aislada, que sufre en silencio? No lo sé, estoy solamente lanzando una provocación. Capital humano en altos niveles significa que las personas tengamos lo mínimo para vivir con dignidad. Mínimo, pero con dignidad. En este país, el 70% de las personas no tienen lo mínimo indispensable para vivir dignamente. Si no saben de qué les hablo, hay que salir, hay que leer, hay que mirar, hay que investigar, porque esto está pasando. ¿Saben qué pasa mucho con las redes sociales? Que se vuelven cajas de resonancia. Esto significa estos espacios donde rebota el sonido. Yo digo algo y la red social me devuelve un pensamiento muy similar o el reforzamiento de lo que yo acabo de decir. Si yo ahorita en mi Twitter o en mi Instagram subo una idea, lo que voy a recibir a cambio son personas diciendo, sí, bien, Carlos, qué bárbaro, estoy de acuerdo, tienes razón, alabado, ¿no? Muy bien. Son cajas de resonancia, nos encapsulan el pensamiento, nos ponen unas paredes alrededor como espejos que solo nos permiten vernos a nosotros mismos. Hay que salir. Yo intencionalmente en Twitter sigo gente con la que de veras me cae muy mal y no estoy de acuerdo porque quiero escucharlos y no quiero rodearme de la gente que piensa igual que yo. Entonces, digo, y si podemos empezar a cuestionar todo el algoritmo y toda la mecánica de redes sociales, sería mucho más interesante. Hay un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, pues si lo han visto, lo ubican, el dilema social, creo que en español es el dilema social, pues véanlo y es muy probable que se quieran despedir de toda esta parte de redes sociales. Pero bueno, derechos de los demás, la convicción de que la persona que tengo frente a mí es sujeta y tiene exactamente los mismos derechos que yo. No importa si eres hombre, mujer, qué género tienes, qué orientación sexual tienes, de qué nacionalidad eres, de qué color es tu piel, alto, chaparro, con pelo, sin pelo, no lo digo por nadie en especial. No importa qué partido promueves, no importa dónde trabajas, no importa en qué universidad vas, no importa tu edad. Somos iguales, aunque se dice como un formulismo, como algo ya muy trillado. En la realidad, reconocer que solo por el hecho de ser persona y estar frente a mí tienes exactamente los mismos derechos. Entonces, tal vez, pues no es justo que yo entre antes, no es justo que yo tenga privilegios, no es justo que yo me quiera anticipar o que yo quiera aprovecharme de una situación. Reducir la corrupción es indispensable. Tenemos una casa que se nos está quemando, está en llamas nuestra casa y nosotros estamos acarreando agua en unas cubetas llenas de agujeros, desfondadas. No hay agua que alcance para apagar ese fuego si no logramos tapar el hoyo y la alcantarilla de la corrupción. Además, la corrupción nos vuelve desconfiados, nos fragmenta, nos divide. La corrupción tiene el efecto contrario al que tiene la cohesión social. En lugar de la corrupción es privilegiar el interés individual, ponerlo por encima del interés colectivo. Primero yo y después ustedes. Ahí a ver cómo le hacen ustedes. Yo voy primero, ¿no? Y finalmente necesitamos un entorno empresarial, un sector económico que primero provea de oportunidades para quienes quieran salir adelante, que ustedes les cumplamos la promesa que les hemos hecho como generación más vieja. Nosotros les hemos prometido que si estudian van a salir adelante, que si van muy bien en la escuela van a tener buenos trabajos, que si son personas honestas y personas de bien van a ser respetadas, van a ser reconocidas, pero esas son mentiras. No es cierto, esas promesas yo le llamo las promesas rotas. No es cierto, los trabajos no se consiguen con un buen promedio, se consiguen con amigos, con padrinos, con palancas. No es cierto que se respeta más a las personas más honestas.
Los ídolos de hoy son los narcotraficantes, los políticos corruptos. Yo lo he visto en algunos estados, o en algún estado una vez, estaba hablando con empresarios y hablábamos de esto justamente en este momento y decían, es que los políticos son unos corruptos, es que estamos hartos, el gobernador, y empezábamos, y se puso buena la plática, ¿no? Y venía tarde el gobernador, y en cuanto entra el gobernador, se hizo un silencio y todos, señor gobernador, muy buenas tardes. Ya nadie me hizo caso, le hicieron la valla, lo felicitaron, lo abrazaron y lo sentaron en la mesa. Y se decía, a ver, ¿de qué estamos hablando? Se rieron nada más, nadie dijo nada, de veras, ¿eh? Entonces, pues necesitamos que estas promesas se cumplan. Y si no, hacer nuevas promesas y encontrar nuevas formas. Nada más, este enfoque de paz positiva, esa es la propuesta de fondo que tiene el instituto para el que yo trabajo. Este modelo lo hemos presentado a policías, militares, líderes religiosos, y es una visión sistémica de la paz. Es una visión que entiende la paz como la resiliencia social, es decir, la capacidad de una comunidad de reponerse a una crisis y de ser más resistentes a esta crisis y surgir más fuertes. Sirve para combatir una crisis económica, una crisis de violencia, un desastre natural, una pandemia incluso. Esto nos habla y nos confirma que la paz y la violencia son fenómenos muy complejos. La paz no es la seguridad pública nada más, implica mucho más que eso. ¿Cómo es esta paz que queremos entonces? Pues esta paz tiene que ser digna y tiene que ser incluyente, donde quepan todas y todos. Nadie puede quedarse atrás, nadie puede quedar fuera. Necesitamos abrir horizontes y garantizar mínimos. Primero necesitamos empezar a privilegiar a los que vienen más rezagados. No podemos movernos como sociedad al ritmo de los más rápidos. Ya está comprobado, nos movemos al ritmo de los más lentos. Es decir, no podemos procurar el bienestar propio sin procurar el bienestar de los más vulnerables. Y aquí hay temas muy políticos, muy polémicos, que dicen es que los pobres no saben votar. O sea, entonces hay que encargarnos de que estas personas más pobres que no saben votar tengan mejores condiciones y tengan una mejor realidad que no los haga explotables políticamente, que no se pueda abusar de ellos en una elección, que no se les pueda comprar con una despensa. A eso hay que apostarle en una democracia. La paz que estamos queriendo construir tiene que ser disruptiva, creativa, imaginar nuevas formas. Aquí creo que la mejor esperanza está puesta en ustedes, los jóvenes y los niños. Los viejos, nosotros, perdón que lo diga así, pero los más viejos no sabemos cómo componer esto. Nosotros no sabemos cómo salir de este problema en que nos hemos metido. Y a ustedes les estamos entregando una realidad rota, un país en ruinas, una sociedad fragmentada, llena de miedo, y pues generacionalmente les toca a ustedes resolverlo, aunque ustedes no son los culpables. Apostamos a esta creatividad, a construir nuevas formas de relacionarnos y de entender la realidad. La paz se tiene que imaginar colectivamente, se tiene que construir también colectivamente, pero para construirla e imaginarla juntos y juntas necesitamos tener experiencias compartidas, sentires comunes. No podemos hacerlo desde las burbujas y desde el aislamiento en el que vivimos. Hace rato les decía, todo lo exclusivo hoy es muy deseable. Queremos la ropa más exclusiva, vivir en una zona exclusiva, un condominio muy exclusivo, un restaurante exclusivo, y esto significa excluir. O sea, ustedes se quedan fuera, yo me quedo dentro. Yo me quedo con unos cuantos y los excluimos, ¿no? El antro más popular de Acapulco, de donde yo soy, es el Baby O, tal vez sea el antro más popular del país. Su gran mérito, su gran atractivo es que no cualquiera entra. O sea, tienes que congraciarte con el de la cadena para que te dejen pagar 1,500 pesos para entrar. Si no, no te dan chance de pagar. Oye, yo no me paro en esa cadena ni loco. Es muy exclusivo ese club, ¿no? Pues empecemos a renunciar a la exclusividad y empecemos a optar por la colectividad, por encontrarnos más con los demás. Finalmente es un proceso de largo plazo, toma tiempo. Esta crisis que tiene el país, esta crisis de la ciudad, del estado, no sucedió de un día para otro. Viene de atrás de muchas generaciones. Quiero dejar esta pregunta, no es para mí, es para ustedes. ¿Qué papel juegan los jóvenes entonces en la construcción de la paz? Yo no lo digo para que lo respondamos. En todo caso sería qué papel juegan ustedes, qué papel quieren jugar. Y qué bueno que iba a quitar esta diapositiva porque pensé que íbamos a estar puros
gente que trabaja en la universidad, qué bueno que llegaron. Primero, la paz se construye en primera persona. ¿Qué violencias cometo yo? ¿Qué violencias puedo desactivar yo? Hay una gran tentación cuando se habla de paz de decir, ¿qué tienen que hacer ustedes? Miren, les voy a explicar por qué ustedes están mal. Ahí les va. Y te voy a decir lo que tienes que hacer. Ahí te va. No, la paz es en primera persona. Primero, ¿qué voy a hacer yo? Reviso mis violencias, cambio yo y luego hacia afuera. Si cambio yo, ¿va a transformarse toda la realidad de lo que está pasando de afuera? ¿Se va a acabar el narco, la violencia? No, claramente no. Sería muy iluso, ¿no? No, esto no es el camino que transforma allá afuera. Pero todos los caminos que van a transformar lo que va a suceder allá afuera comienzan por un cambio individual. Ustedes, y esto yo lo quiero recalcar, aprovechando que están aquí, ustedes los jóvenes no son el problema. Ustedes no son el problema, aunque se los estemos repitiendo constantemente en redes sociales. Esta generación de cristal, estos ya no quieren trabajar, ya no sirven, no se motivan, no tienen... No, no es cierto. Y lo digo con mucho pesar, les hemos a ustedes achacado una responsabilidad que no les corresponde. Parece que les estamos diciendo, ustedes no están a la altura. No, como generación no están a la altura. Mi generación sí que era buena, ¿no? A mí sí que me educaron bien mis padres. Pues perdón, pero entonces no es ningún mérito. Si mi generación era mejor que la de ustedes, pues a mí me educaron otras personas. ¿Y quién los está educando a ustedes? Nosotros. Entonces, antes, cualquier reproche a la generación de ustedes tendría que ser una autocrítica generacional. No son ustedes el problema. Ustedes no trajeron a este país al pantano de la corrupción. Ustedes no construyeron gobiernos ineficaces. Ustedes no fomentaron las desigualdades de este país. Tienen 20, 22, 25 años, 18 años, 16 años. O sea, no les ha dado tiempo de decidir nada. Las decisiones de este país y este desastre de país que les estamos entregando las hemos tomado estas generaciones, no ustedes. Hoy, si acaso, ustedes son víctimas de estas violencias y de estas malas decisiones. Por favor, no dejen que les colguemos esos santitos, como dicen en mi época, ¿no? No permitan que hablemos de ustedes, que decidamos sobre ustedes sin que ustedes estén presentes. No saben cuántos foros sobre juventudes he participado, en cuántos he participado, donde no hay un solo joven. Hay espacios donde implican o sugieren que yo soy la cuota de juventud. Imagínense, tengo 42 años y les digo, oigan, yo no soy joven, hace mucho que ya no soy joven. Inviten a los jóvenes a escucharles, no a decirles, porque todos los proyectos de jóvenes son, vamos a ir a decirles a los jóvenes, vamos a instruirlas. No, pues ¿por qué no les preguntan? ¿Por qué no mejor los ponemos acá al frente, no? Digo, hoy me toca a mí dar una conferencia, pero en general lo que queremos es escuchar. Tienen que ser incómodos, tienen que ser disruptivos, no complaciendo, reproduciendo las formas de siempre, no van a transformar nada. Y ya les va a tocar a ustedes transformar la realidad, ni modo. No son ustedes los culpables, pero sí son responsables de enderezar el rumbo de este país. Entonces, sean incómodos, cuestionen, incomoden, disrompan, busquen nuevas maneras. Ustedes son nuestra esperanza. Ustedes son la apuesta del futuro, digamos, lo han escuchado mucho y está trillado. Por eso es que yo resalto que estamos asesinando a nuestros jóvenes, nos los están arrebatando de las manos y nadie en este país dice, esos jóvenes no son tuyos, son míos, los ocupamos para construir país, para construir futuro. Ahí van, en fila, al matadero. Hace rato también les decía a los diputados, nos gusta decir que los jóvenes son el futuro, el mañana, pues el futuro de este país está enterrado en fosas clandestinas por todo el territorio, por todo el estado. Ahí está el futuro enterrado, perdido. ¿Cuántos médicos, cuántos presidentes, cuántas científicas, cuántas deportistas hemos perdido en esta masacre que estamos viviendo en el país? Entonces, ustedes son la esperanza. La esperanza es que ustedes sean mejores personas que nosotros, más sensibles, más inteligentes, más éticos, que ustedes sean mejores seres humanos de lo que somos nosotros y hemos sido nosotros. Por eso a mí especialmente me emociona y me siento muy privilegiado de hablar en auditorios donde hay jóvenes, donde hay niños incluso, porque yo no sé quién está sentado aquí hoy, pero puede ser que aquí esté sentada la próxima gobernadora, la próxima presidenta de la República, el próximo científico que va a transformar el mundo. Aquí está.
Lo tenemos hoy aquí sentado, ¿no? Y pues decirles, aunque ustedes no conocen otra realidad, aunque ustedes no han vivido de otra manera, porque cuando ustedes nacieron y recuerdan ya estaba esta crisis, sí hay otras maneras de vivir. No estamos condenados a la violencia, no es el miedo a nuestro destino, no es permanente este episodio que estamos viviendo. Es una etapa de nuestra historia. Nos hemos metido en este problema nosotros mismos y nosotros mismos podemos salir de él. Yo veo hoy en Michoacán, Morelia, muchas energías, muchas personas queriendo impulsar procesos, mucho interés por hablar del tema de paz. Me invitaron a venir hoy, hay otros aliados por allá afuera. Si les interesa el tema, si les interesa promover algo, si les preocupa transformar su entorno, pueden contar con nosotros. Somos muchos aliados, acérquense a otras personas, pidan ayuda, porque lo cierto es que las iniciativas que yo he visto que funcionan son multisectoriales, son intergeneracionales. Más nos vale que dejemos de culparlos y que empecemos a colaborar.